Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas al audio de hoy, audio donde yo quiero contarles y reflexionar un poco sobre la importancia de la familia, lo, lo bonito que es las familias y compartir. Yo recuerdo que cuando yo tenía 7, 8 años, estábamos en el campo con mis hermanos y toda pues mi familia. Vivíamos una época hace más de 50 años, una época económicamente siempre muy pesada, pero se vivía un tiempo muy bonito donde se compartía las cosas con mucho agrado. Cuando nosotros estábamos pequeños, tuvia- tuvimos muchas alegrías muy agradables, muy bonitas, como es la alegría del traído del niño Jesús. Cuando uno quería tener un juguete o veía algo novedoso, por decir en el pueblo, o se lo veía con algún amiguito, uno le decía al papá o a la mamá que quería un regalito de eso, un juguetico, y ellos le decían, pídaselo al niño Jesús. Y cuando llegaba ese tiempo era una alegría inmensa. También en la vereda donde nosotros vivíamos en el campo, tampoco teníamos luz eléctrica, la energía. Y cuando nos pusieron la energía, ese día nosotros y mi mamá y mi papá, todos tuvimos una alegría muy inmensa cuando nos prendieron esos bombillos, cuando pusieron la luz en la casa. Eso era una cosa que uno no sabe ni cómo es describir esa alegría que uno sintió cuando prendieron esa luz esa noche que tuvimos los bombillos prendidos en la casa, algo muy bonito. Y éramos los hermanos míos y con los papás en esa felicidad, todos en familia, reunidos, compartiendo, todas esas cosas bonitas. Y también les quiero contar después, cuando ya el papá nos pudo comprar un televisorcito. El primer televisorcito que tuvimos nos lo compró mi papá a blanco y negro de 14 pulgadas. También fue algo muy maravilloso. Cuando él llegó con ese televisor, nosotros saltábamos de alegría y nos abrazábamos y corríamos para un lado y para el otro porque teníamos un televisor. Pero resulta que cuando fuimos a prender el televisor, pues ese día de esa alegría tanta, pues tampoco pudimos ver televisión porque en el campo, para uno poder ver televisión, había que comprarle una antena, esas parrillas grandes que vendían hace muchos años y en el momento solo estaba el televisor. Nos tocó esperar por ahí unos 2 meses que el papá tuviera la forma de comprar esa antena y cuando la llevó, pues nos preparamos todos para ver la televisión, pero no es tan fácil, no fue tan fácil porque entonces eso la conectaron pues al cable y a la antena y lo prendieron y mi papá prendió pues el televisor y eso era un rayero ahí, sube y baja, un rayerío impresionante. De pronto ya un hermano de él o un vecino le dijo que era que tenía que poner esa antena en una parte alta y más arriba de la casa de nosotros había dos palos, un palo de pomas y un palo frondoso verde que nosotros lo llamábamos el palo del agua. Y ustedes dirán, ¿un palo de agua? ¿Y qué es eso? No, es porque debajo de ese árbol tan grande ese era un palo llamado un lechudo. Y debajo de ese palo había un nacimiento de agua. Y de ahí llegaba agua para la casa, para el gasto y para todo. Nacía esa agüita ahí. Entonces nosotros por eso decíamos, vamos al palo del agua o allá junto al palo del agua hay tal cosa o hay tal semilla. Entonces mi papá le tocó pues subir esa antena ya amarrada en una vara o en una vara larga o una caña brava muy gruesa y amarró esa antena para subirla a uno de esos dos palos.
fuera en el pomo o en el palo del agua, y la amarró pues allá y ya prendieron pues el televisor y ya empezó a mostrar la imagen. Y nosotros en esa alegría. Pero cuando empezaba un programa, el día sábado, o cuando quisiéramos vernos algún programa de televisión, empezaba a ventear. Entonces le tocaba a alguno de mis hermanos o a mí ir a subirnos al palo, a voltear la antena, y ellos de los unos reunidos en la sala esperando para ver la televisión, otro en el patio afuera nos gritaba o le gritaba a alguno de mis hermanos: voltéela un poquito, déjela ahí, no la mueva, dele más para la derecha, dele más para la izquierda, hasta que se acomodaba y decían: déjelo ahí, que ahí se ve muy bien. Y cuando uno se bajaba del palo, cuando ya no se bajaba, le gritaban: se volvió a dañar. Entonces le tocaba a uno volverse a subir, a volver a mover la antena, a tenerla un poquito, a tratar de amarrarla más. Y en esas, así nos tocaba muchas veces ver la televisión. Pero mientras uno estaba arriba, encaramado en ese palo, moviendo esa antena o teniéndola, los 6 o 7 hermanitos más estaban todos reuniditos en la sala viendo ese programa de televisión, esa película, o el programita de Naturalia, o una película que había los sábados que recuerdo que se llamaba Bonanza. Y era algo muy bonito, muy hermoso, cosa que también uno quisiera y fuera muy bueno que hoy en día esas familias, las familias que hay ahora también compartieran y puedan disfrutar de esa televisión. Porque gracias a mi Dios, hoy por hoy hay muchas maneras de ver la televisión a través del internet, de las parabólicas, de las plataformas. Pasa uno por esos hogares y por las casas. Si usted pasa por una casa hoy, en estos momentos, y mira para una sala y ve un televisor inmenso de grande, a color muy bonito, lo que único que uno de pronto nota y extraña es que muchas veces no hay esa familia que había hace tantos años como les estoy contando. De pronto usted ve a una señora viéndose una novela, o un señor viéndose una película, o un niño viéndose un programita infantil, pero lo que sí ve usted es que hay un televisor inmensamente grande con una pantalla y una imagen muy bonita, donde no hay que estar moviendo esa antena ni teniéndola encaramado encima de un árbol como nos tocó a nosotros cuando éramos niños. Entonces, ¿qué faltaría como de pronto en estos momentos? Que las familias se reúnan y compartan en esa sala, esa película, ese programa de televisión, ese partido de fútbol, tantas cosas que hay para disfrutar y lo podemos hacer. Mi invitación es a que las personas que hay estas oportunidades en estos momentos, no diría lograr, sino aprovechar el momento para compartir en familia con papá y mamá y los hermanos, disfrutando de esas cosas maravillosas que Dios nos regala. Démosle gracias a Él por tantas cosas bonitas, por esos televisores tan grandes, por estas comodidades, y que volvamos a compartir en familia como se hacía ahora 50, 60 años, que aunque habría que encaramarse al palo o tener esa antena mientras los hermanitos veían el programa de televisión, se compartía muy bonito, pero yo sé y estoy seguro de que todavía se puede compartir y es el momento de hacerlo ahora. Recuerdo que yo tenía una tía que era religiosa y un día llegó a la casa con una estampita que decía: en vida, hermana, en vida. Es ahora, es el momento para compartir, porque gracias a Dios tenemos tantas cosas bonitas para disfrutar en familia. Hasta pronto, mis amigos. Hasta el próximo audio. Les estaré contando otra de mis anécdotas.